Este es el vasto Pacífico que baña las costas de 3 de los 5 continentes. Estamos en la costa chilena, a la altura de Valparaíso. A este remoto puerto llegaron en 1851 el elder Parley P. Pratt con su esposa Phoebe Sofer Pratt y su compañero de misión, elder Rufus Allen. En este primer viaje exploratorio a Sudamérica, los misioneros hicieron grandes sacrificios personales y experimentaron padecimientos a causa de las circunstancias precarias que enfrentaron en sus esfuerzos por predicar el Evangelio y establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en estas tierras. Hoy ha pasado un siglo y medio de la llegada de aquellos valerosos misioneros y buscamos su huella en los sitios que frecuentaron en la tierra de Chile. Parley B. Pratt was a very close friend of Joseph Smith. Shortly after he was baptized, he was called to serve a mission to the Lamanites, leaving Palmyra, New York, going to Missouri. He, as one of the first apostles, he served on several missions and was very successful in attracting converts to the church. El elder Rufus Allen fue un hombre comprometido con la Iglesia y había demostrado estar dispuesto a cumplir con todos los llamamientos que recibiera. Elder Rufus Allen had joined the church in 1837 in Missouri. He was a part of the Mormon Battalion and was a missionary to Native Americans. He was also with Parley B. Pratt in a special expedition to southern Utah in 1850. En 1850 se había iniciado la obra misional en varios lugares del Pacífico. Y en 1851, elder Pratt fue llamado presidente de la Misión del Pacífico. Nos fue otorgada la presidencia de todas las islas y costas del Pacífico bajo la dirección de la primera presidencia de la Iglesia, para abrir la puerta a toda nación y lengua tan pronto como el camino esté preparado y el Señor lo indique para la predicación del Evangelio de salvación. Parley B. Pratt never indicated specifically why he decided to go to Chile. In fact, he was called as president of the Pacific Mission, but decided personally to go to Chile. At that time, he, as well as many others, believed that Lehi of the Book of Mormon had landed in the place we now call Chile, and he spoke often of his desire to work with Lamanites. Los misioneros partieron de San Francisco y después de un tedioso viaje de 64 días, desembarcaron en Valparaíso el 8 de noviembre de 1851. Al llegar, la hermana Pratt estaba en su 8º mes de embarazo. Tenemos un capitán miserable que piensa más en unas pocas monedas que en nuestras vidas, o incluso la suya propia. No permite que el mayordomo cocine papas, pan, pasteles, budines o ninguna otra comida sana, y en cambio nos mantiene a pan duro y mohoso, lleno de bichos y gusanos, y a cerdo podrido y carne salada. Tiene harina, papas y buen cerdo, pero no permite que se usen. Podrán ver que estamos en circunstancias realmente desagradables. Las
ciudad y el puerto de Valparaíso es de gran importancia para el Chile del siglo XIX. Es el puerto obligado de todas las aventuras de navegación por el Pacífico que vienen a través del Cabo de Hornos. Es el puerto desde el cual salieron cientos de embarcaciones con destino a California durante la fiebre del oro. Es el puerto a donde arribó el Elder Parley Parker Pratt en 1851. Nos encontramos en el Museo Santiago Severín de Valparaíso, revisando el libro que registra el arribo del barco Henry Kelsey, la nave que transportó a los 3 pasajeros desde California. Estamos observando el libro de entradas de embarcaciones al puerto de Valparaíso en el año 1851. En la página 106 de este libro, el día 8 de noviembre, ingresó la barca norteamericana Henry Kelsey, cuyo capitán era el señor Boyardis. Esta nave tenía un tonelaje de 196 toneladas y demoró en su viaje desde San Francisco de California hasta Valparaíso 64 días. La procedencia está registrada en el libro de San Francisco con un cargamento de lastre y con 3 pasajeros. Nosotros asumimos que esos 3 pasajeros son el Elder Parley Parker Pratt, su esposa Phoebe Pratt y el Elder Rufus C. Allen. Luego de desembarcar, los misioneros se alojaron en el Hotel Francés, un lugar elegante cercano al puerto. Es fácil comprender por qué para ellos el Hotel Francés resultó un lugar muy reparador, porque después de un viaje de 64 días en alta mar, comiendo pan duro, comiendo carne salada, llegar a un lugar donde les van a servir alimentos frescos, fruta, sin duda que para ellos fue muy reparador. Poco después, alquilaron una casa, compraron muebles y se dedicaron a estudiar el español y conocer la política, religión y costumbres del pueblo chileno. Habiéndose embarcado en el 6º mes de embarazo, la mala alimentación a bordo y los mareos y malestares de la navegación afectaron la salud de la hermana Pratt. El 30 de noviembre de 1851, 3 semanas después del desembarco, Phoebe Sofer Pratt dio a luz a su bebé bajo condiciones presumiblemente muy precarias. Un bebé se forma fundamentalmente durante los primeros 3 meses de embarazo. Por lo tanto, llegando al 6º o 7º mes, que es el periodo en que ellos estaban viajando, ese bebé ya estaba formado, solamente tenía que crecer. Pero es el periodo en el que también se fortalece la inmunidad del bebé. Entonces, si a eso agregamos la mala nutrición que ella recibió, el bebé tiene que haber nacido muy pequeño y con muy malas defensas. The birth of their child was very difficult. Phoebe had trouble delivering the child, and the methods used by the 2 midwives to help her give birth was not familiar to her. En aquella época era costumbre subir sobre el abdomen de la madre para ayudar a producir el parto. Ya no había el estudio que hay ahora del periodo, de las contracciones, de todo el preámbulo que se produce cuando uno va a dar a luz un bebé. Entonces, por lo tanto,
las mujeres actuaban prácticamente según instinto, según lo que se había aprendido de generación en generación. Conocimiento, estudio, mayores no tenían. Es lo que ellas creían que podía hacerse. La hermana Phoebe Sofer Pratt nació en 1823 y se casó con Parley P. Pratt en 1846. Un año antes de partir hacia Chile, había perdido a su primer hijo, Mosiah, al mes de vida. Apenas 5 semanas más tarde de su nacimiento, el bebé Omner Pratt falleció de debilidad. El 30 de noviembre nació Omner. Era un niño hermoso. Vivió 1 mes y 8 días, durante los cuales padeció y finalmente murió el 7 de enero de 1852. Durante todo el tiempo de su nacimiento, vida, muerte y sepultura, no hubo cerca ninguna amiga, con excepción de algunos extraños que no conocían nuestro idioma. Ni siquiera una sirviente contratada, ya que en este país son muy comunes. La sepultura costó $10. Su madre se encuentra en su estado de salud habitual, o quizás mejor que en años pasados. ¿Qué mujer tan valiente debe haber sido? Ella debe haber amado mucho el Evangelio, mucho. Debe haber amado muchísimo a su esposo para haberse atrevido a emprender un viaje de tal envergadura, de tal magnitud, en el estado que ella estaba, aceptando todos esos desafíos para poder cumplir la obra del Señor. Es una mujer admirable. Siento mucho aprecio por ella. Ella es un ejemplo para nosotros. Tristeza y pesar embargaron a los misioneros. En aquellos días, el cementerio de la ciudad no aceptaba personas que no profesaran la fe católica. Los Pratt finalmente se pusieron en contacto con el pastor David Trumbull, quien les permitió sepultar al bebé en un pequeño cementerio en lo alto de los cerros de Valparaíso, llamado Cementerio de Disidentes. Allí quedó el niño de los Pratt. Sus padres nunca más tendrían la oportunidad de visitar la tumba. Me encuentro en el cementerio de Disidentes de Valparaíso, donde fue sepultado el hijo de Parley Pratt, llamado Omner Pratt. El libro que tengo en mis manos es el registro de sepultación. En la página 47 del registro de sepultación y con el número 992 aparece el nombre de Omner Pratt, originario de Valparaíso. La fecha de sepultación registrada en el libro es el 8 de enero de 1852 y la causa del fallecimiento es debilidad. Más adelante dice que el niño murió de 1 mes de vida y aparece las iniciales de su padre P.P. Pratt, escrita seguramente por el cuidador del cementerio, que era el señor David Trumbull. One can imagine the depths of sorrow that both parents felt as they buried their child in a grave they knew they would never visit again. That sorrow continued to affect them and affect missionary work for a long time. No obstante las dificultades y sentimientos personales, los misioneros continuaron sus esfuerzos para iniciar la obra de predicación del Evangelio. There are several factors involved in the problems that they had in Chile. Probably the first was that it was technically illegal for non-Catholics to preach in Chile at that time. They could be thrown in jail if they broke that law. Consequently, they did very little preaching, and that frustrated Parley P. Pratt a lot. Esta es la iglesia La Matriz de Valparaíso, declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad. Existen evidencias de que el elder Parley Pratt asistió a un servicio religioso en este lugar. Probablemente esto le llevó a escribir su proclamación a los hispanoamericanos, escrita en Valparaíso, en la cual hace mención a los ritos y procedimientos de la Iglesia Católica, que para él en realidad eran
algo nuevo y algo que llamaron mucho su atención. Desde la época de la conquista española en el siglo XVI, la religión predominante en Chile fue la católica, la cual fue consagrada posteriormente por la Constitución del año 1833 como la religión oficial del Estado de Chile. Esto significa que las personas que no profesaban la religión católica no podían reunirse en público, ni predicar, ni publicar sus escritos sagrados. Varios años después de la visita de Elder Pratt a Chile, que se lograría una libertad de cultos y que finalmente en el siglo XX recién lograría separarse la Iglesia del Estado de Chile. El fallecimiento del niño de los Pratt y el ambiente portuario y cosmopolita de Valparaíso hicieron que los misioneros buscaran un lugar más accesible a la gente chilena. Para ello, resolvieron trasladarse a la ciudad de Quillota, a 70 kilómetros hacia el interior de Chile. Nos encontramos en la cumbre del Cerro Mayaca, en la ciudad de Quillota. El Cerro Mayaca es mencionado por el Elder Parley P. Pratt como el lugar donde él se retiraba por las tardes para orar. Este cerro se encuentra en medio de un fértil valle llamado Aconcagua, porque es cruzado por un río llamado Aconcagua. Originalmente se dio a este valle el nombre de Chile. Posteriormente, el nombre fue llevado por los españoles a todo el territorio nacional. En Quillota, los misioneros alquilaron habitaciones y continuaron el trabajo de aprender español y conocer a la gente chilena. La gente de este pueblo parece ser aseada, simple, amorosa y sociable, muy amigable, franca y fácil de relacionarse. Ellos son en su mayoría blancos, inteligentes y bien parecidos, muy simples en vestimenta y modales. Las casas son mayormente aseadas y agradables y están situadas en una línea con paredes de barro que separan las calles de los jardines y viñedos. Una montaña o colina, quizás de 150 metros de altura, se eleva en medio del pueblo y está rodeada en todos sus lados por el nivel de una planicie fértil bien regada y cultivada. Esta colina está cerca de nuestra residencia, es accesible y dispone de una vista de todo el valle con sus granjas, huertos, viñedos, calles, río y represas de agua, fértiles como el Edén extendiéndose hasta perderse en la distancia. En la cima de esta montaña hay un lugar de retiro y oración, el cual intento usar cada día en el atardecer o el crepúsculo. Quillota, en ese entonces, era una ciudad de apenas 50 manzanas y pocos habitantes. Muy pronto, los misioneros encontraron que no era posible establecer la iglesia en forma permanente y emprendieron el viaje de regreso a California. El Elder Pratt y su compañía, que permanecieron un mes en Quillota, no pudieron visitar a los indios araucanos como él lo manifestara, debido a la guerra civil que se desarrollaba en el sur de Chile, específicamente las cercanías de Talca, en el lugar llamado Loncomilla. Las guerras civiles en mis propias circunstancias monetarias, pero más particularmente la falta del idioma, me impidieron viajar por el país e incluso visitar a los araucanos. Sin embargo, viajamos a un pequeño pueblo en el interior, a 70 kilómetros y pasamos allí un mes. En el segundo día de marzo nos embarcamos con destino a San Francisco, sin suficiente conocimiento del idioma como para dar vuelta la llave del Evangelio todavía a estas naciones. The immediate result was frustration by Parley B. Pratt and Brigham Young over the failure to establish the church in South America. There was great concern over the lack of religious freedom that existed in the countries of South America.
Este primer viaje misional a Chile no tuvo resultados visibles inmediatos, pero sin duda incidió en el posterior establecimiento de la Iglesia en los países del sur. La visión que el elder Pratt transmitió al presidente Brigham Young se transformó en el mapa de la historia futura de la Iglesia en Latinoamérica. Tengo el sentimiento que el Libro de Mormón y algunas publicaciones poco costosas deben ser traducidas al español y publicadas, y luego debe darse vuelta la llave en estas naciones mientras un sacerdocio viviente es acompañado con algo para que lean. Incluso aquellos escritos que tienen las promesas de Dios, las oraciones y fe de los antiguos, y el poder y el Espíritu de Dios para trabajar con ellos en la restauración de la casa de Israel. En enero de 1876, un pequeño grupo de misioneros ingresó a México para dar comienzo a la predicación del Evangelio en idioma español en esta dispensación. Llevaban consigo trozos selectos del Libro de Mormón en español. En 1883, James Z. Stewart y Melitón González Trejo completaron la traducción del Libro de Mormón al español. Más tarde, en 1925, la primera presidencia de la Iglesia envió al elder Melvin J. Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles a Sudamérica para dar vuelta a la llave y abrir la predicación en estos países y así completar los esfuerzos iniciales de 1851. Ya embarcado y regresando a California, el elder Parley P. Pratt le escribió al presidente Brigham Young: Deseo regresar al valle y sentarme en consejo con usted y mis hermanos, o incluso hacer la traducción allí. Espero no ser contado como un siervo perezoso, ya que le aseguro que hago todo lo que está en mi poder, con toda diligencia y con toda la oración que mi fe posee. Y mi deseo más profundo es ser encontrado digno de trabajar para la restauración de Israel hasta que sea cumplida. Estudio el idioma todo el día y pienso en él, e incluso cuando duermo lo hablo en voz alta en mis sueños, en los cuales a veces aprendo más que durante el día. Este es el Libro de Mormón en español que perteneció al elder Melvin J. Ballard en su viaje a Sudamérica, que simboliza y nos recuerda la visión de elder Pratt de 1852 en Chile de comenzar la predicación del Evangelio a los pueblos del sur del continente. Parley P. Pratt, Phoebe Sofer Pratt y Rufus Allen iniciaron una obra que hoy toca la vida de 3 millones de santos de los últimos días en los países de Sudamérica. Pero la mayor contribución fue el ejemplo que dejaron de abnegación, sacrificio y amor a la obra de Dios y a la gente de estas tierras.